7 historias escalofriantes reveladas, enigmas siniestros entre las tumbas malditas de Brasil. Era una noche oscura en la pequeña comunidad rural de Brasil, donde los ecos del pasado parecían cobrar vida. Carmen, una joven madre de 30 años, había decidido dejar atrás la bulliciosa ciudad en busca de tranquilidad, trasladándose a una casa humilde a las afueras del pueblo. Sin embargo, su nuevo hogar estaba peligrosamente cerca de un antiguo cementerio, un lugar que los vecinos murmuran está lleno de tumbas malditas y espíritus inquietos. Los rumores embrujaban cada rincón, pero Carmen no creía en supersticiones hasta que llegaron las primeras noches. Las sombras jugaron en las paredes, y un susurro helado recorrió la sala. Al principio, atravesaba el aire como un soplo, casi como un murmullo de bienvenida. Pero la serenidad pronto se tornó en inquietud. El pequeño Lucas, su hijo de 5 años, empezó a tener pesadillas, gritos desgarradores atravesaban las noches, llenando el ambiente de terror. Miguel, su esposo, intentaba calmarla, diciendo que eran solo historias para asustar a los nuevos. Pero Carmen sentía que algo no estaba bien. Una sensación pesada la envolvía y cada vez que miraba hacia el cementerio, sentía un escalofrío recorrer su espalda. En una de esas noches, decidió investigar. Caminó entre las lápidas cubiertas de musgo, sintiendo como el frío helado calaba en sus huesos. Al tocar una de las tumbas, una voz susurrante parecía llamarla por su nombre, una advertencia que heló su corazón. ¿Qué historias oscuros se esconden aquí?, pensó. Los días pasaron, pero la atmósfera continuaba cargada de tensiones. Carmen se sentía atrapada. Una tarde, al regresar a casa, escuchó un golpe fuerte en el patio. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, salió. Al dar un paso fuera, la negrura del cementerio la atraía como un imán. La figura de una sombra oscura danzaba entre las tumbas, mientras una risa infantil resonaba en el aire. Era Lucas, pero no sonaba como él. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Carmen sintió el sudor frío correr por su frente. La risa, cada vez más aterradora, parecía burlarse de ella. Se acercó al cementerio. Las tumbas parecían cobrar vida, cuchicheando secretos que nadie se atrevería a desenterrar. ¿Qué había desatado al entrar en ese lugar prohibido? Ella y su hijo no eran solo nuevos en el pueblo. Podía sentir que eran el próximo objetivo de algo mucho más oscuro. Con cada paso, la voz de Lucas se desvanecía, reemplazada por una melodía siniestra. El miedo creciente se torcía en su pecho. ¿En qué se había convertido su pequeño? Las risas infantiles jamás antes le habían parecido tan aterradoras. Justo al borde de dar la vuelta y salir corriendo, Carmen vio una mano pálida asomarse entre las tumbas, alzándose como un rayo de advertencia. ¿Estaba dispuesta a conocer el terror que acechaba entre las sombras? ¿O sería demasiado tarde para salvar a su hijo de los secretos que lo rodeaban? Carmen sintió que el tiempo se detuvo. La mano, huesuda y pálida, parecía a punto de aferrarse a la tierra desde donde emergía. Una nebulosa fría se escurrió por su espalda, mientras la sombría risa de su hijo se entrelazaba con el aire denso de la noche. Sin pensarlo, dio un paso atrás, el terror apoderándose de cada fibra de su ser. Lucas susurró, su voz quebrada. El sonido de su propio nombre, pronunciado por su pequeño, se desvaneció en el aire pesado. Nadie en el pueblo se había atrevido a revelar la verdad, pero ahora estaba claro, aquel cementerio no era solo un lugar de descanso. Era un portal, un umbral entre mundos, y su hijo había sido llamado por algo que no pertenecía a este. Mientras luchaba contra la creciente ansiedad, los ecos de la risa oscura volvían a resonar. Mamá, ven aquí, lo llamó, pero el sonido no provenía de la figura oscura que se dibujaba más allá de las lápidas.
En un instante surrealista, dio un giro y se apresuró hacia el interior de su casa, con la imaginación incontrolable girando en su mente. Al llegar, las luces parpadearon y una corriente fría se desató. Carmen cerró la puerta de golpe, sintiendo la presión del aire denso apretarle el pecho. En la penumbra de la sala, la imagen de Lucas la invadía completamente. Tenía algo que no encajaba, una mirada vacía que aferraba la luz de la luna. Verde, fría profunda. La madre sacudió la cabeza, intentando ahuyentar el miedo que la poseía. «Te estás divirtiendo, cariño», intentó disimular su inquietud, pero su voz temblaba. Lucas sonrió, una sonrisa que nunca había visto, como si estuviera compartiendo un terrible secreto. «Sí, mucho. ¿Puedo verlos, mamá?». En ese momento, el sonido de risas pálidas resonó de nuevo, procedente de fuera. «¿Quién es, hijo?», preguntó, aunque en su corazón ya lo sabía. Los murmullos continuaban, y el aire olía a tierra y putrefacción. Una fuerza invisible la empujaba hacia la ventana. Al asomarse, el cementerio iluminado por la luna se alzaba en una grotesca exhibición, un espectáculo de sombras coreografiadas que danzaban entre las tumbas como si celebraran algo. «No puedo quedarme aquí», pensó, la desesperación consumiéndola. Sentía que su vida, su cordura, estaban siendo arrastradas hacia el abismo. Pero Lucas, ¿qué había pasado con su pequeño? «Lucas. Ven aquí», gritó, la voz llena de pánico. La risa se detuvo abruptamente. Todo quedó en silencio y en la quietud, la inquietante paz de la noche se tornó aterradora. De repente, la puerta del fondo crujió, y el niño apareció de pie, en su lugar, junto a la sombra de la ventana que daba al cementerio. Esa imagen desencadenó un grito desesperado en Carmen. En lo profundo de ella, sabía que no era el mismo Lucas. La oscuridad había encontrado una rendija y la había reclamado como suya. «Soy el nuevo amigo de Lucas, mamá. Vengo a jugar». La voz de su hijo resonó como un eco distorsionado, y Carmen sintió como su corazón se detuvo. Afuera, las tumbas comenzaron a titilar, y un sonido como un susurro creciente se elevó, su nombre murmurando entre los muertos. Una sombra emergió del suelo, alzándose hacia Carmen con la intención de no dejarla ir. De pronto, el reloj de la sala sonó, llamando a la medianoche. En ese preciso instante, la pesada atmósfera se espesoró, el cementerio pareció cobrar vida. A Carmen le entró el pánico y, sin saber cómo, supo que el tiempo se le estaba acabando. ¿Sería capaz de recuperar a su hijo en esa noche incierta o se vería atrapada para siempre en un juego macabro entre los muertos? La respuesta estaba más allá de la puerta, en la oscuridad que la aguardaba, envuelta en un susurro que parecía decir, «No hay salida». Carmen sintió que el aire se hacía cada vez más espeso, como si las sombras del cementerio estuvieran colándose dentro de su hogar. La voz de Lucas, distorsionada y escalofriante, parecía convertirse en un eco interminable que retumbaba en su mente. «Soy el nuevo amigo de Lucas», se repetía, como un mantra aterrador. Ahora, aquella criatura que se hacía pasar por su hijo era la llave a algo más oscuro. «No», gritó, apretando los ojos, tratando de bloquear esa realidad. «Eres mi niño, mi Lucas». Apretó los puños, sintiendo que cada milímetro de su piel ardía de un miedo desconocido. La imagen del pequeño la miraba desde la puerta, inmóvil, con una expresión que no debía pertenecerle. Esa mirada vacía le helaba la sangre. El sonido de los murmullos se hacía más fuerte, convirtiéndose en un coro siniestro que braqueaban por fuera, llamándola. Carmen resonaban, intercalando la voz tensada del niño con susurros de seres olvidados. Sabía que allí afuera, las sombras se retorcían, esperando. Se giró hacia la sala, buscando el teléfono, su única conexión con el mundo que conocía, la única esperanza de escapar de esa pesadilla. Pero al alcanzarlo, la pantalla se apagó, como si el universo mismo estuviese conspirando en su contra. La flecha de un temor inminente se le erizó en la nuca. «No hay ayuda, solo estamos tú y yo», volvió a decir la voz de Lucas, llenando el espacio hasta desbordar. Carmen retrocedió, aún sin poder apartar la vista del niño en la puerta, la sombra que se alzaba detrás de él parecía crecer, alimentándose de su angustia. Recordó las advertencias de las ancianas del pueblo,
no mires a los muertos, no dejes que te llamen. Desesperada, se giró, cantando en voz alta una oración, intentando reunir fuerzas de su fe mientras las risas se intensificaban, resonando como un eco infernal en su mente. Dios, ayúdame, suplicó. La oscuridad se espesaría aún más. Las luces de la casa parpadeaban frenéticamente, en un intento de resistir la influencia de aquel lugar maldito. De repente, el silencio se rompió con un estruendo. La puerta trasera se abrió violentamente, dejando entrar un frío helador que arrastró con él hojas y polvo. Carmen sintió que su corazón se salía del pecho. Lucas, gritó, mientras corría hacia el pequeño, pero sus pies se sentían pesados, como si la gravedad la retuviese en el lugar. No te acerques a esa cosa. Pero el niño, ignorando sus advertencias, avanzó lentamente. La sombra detrás de él se alzaba, su aliento se volvía helado, y lo que antes era Lucas ahora parecía un mero contenedor de oscuridad, un eco hecho carne. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó, incapaz de contener las lágrimas. El fiel destilaba una risa burlona, un sonido horrible que desgarraba su alma. Ven a jugar, mamá. Ellos quieren que juegues. La sonrisa se amplió, y un horror indescriptible abrazó a Carmen, hiriéndola con la certeza de que el niño que conocía estaba muerto, atrapado en un lugar del que no podría regresar. Carmen estaba al límite. El sonido del reloj marcando la una resonaba en su mente, como un golpe de tambor que presagiaba el final de cualquier esperanza. Su vista se volvió hacia la ventana nuevamente, donde las sombras danzaban y la luna pareció oscurecerse. Ellos vienen por ti, gritó, sintiendo que la locura comenzaba a consumirla. Al mirar desde la ventana, ya no eran sombras, eran figuras, rostros distorsionados que la observaban, ansiosos por la llegada de un nuevo alma que celebrar. Sintió el frío de una mano en su hombro y un terror visceral se instaló en su pecho. Tal vez seamos todos amigos, mamá, susurró aquella voz, ahora casi irreal, casi de otro mundo. Cada palabra la empujaba más cerca del abismo. No, 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 gritó, girando para encontrar a Lucas acercándose, extendiendo su mano con un brillo oscuro. Carmen sabía que todo lo que había temido estaba a punto de hacerse realidad. Para proteger a Lucas, tendría que enfrentarse a la oscuridad y adentrarse en el lugar al que se había resistido tanto. Pero algo le susurró. Que al hacerlo, podía perderse para siempre. Dio un paso atrás, y al hacerlo, sintió que el aire se desvanecía. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó Lucas, su voz ahora más intensa, más angustiante. La realidad se desdibujaba, y la única opción de evitar el desastre parecía estar justo a su lado. Pero, ¿a qué precio? Si cruzas esa línea, nunca volverás, resonó la voz en el aire, aunque la verdadera pregunta era, ¿quién estaba hablando y a quién se refería? Un ligero crujido en la casa la sobresaltó. Algo más estaba dentro, algo que no era humano. Apenas lo visualizó, un parpadeo en la penumbra, un gesto de lo que estaba por venir. La sonrisa de Lucas se volvió inquietante. La medianoche no ha terminado en ese instante, su último rayo de esperanza se extinguió. La noche apenas comenzaba, y la oscuridad estaba lista para reclamar su alma. Sin advertencias, algo avanzó dentro de la casa. Su corazón latía con fuerza, estaba a punto de huir, pero la pregunta sobrevolaba su mente como un eco, ¿qué haría para salvar a su hijo de lo que había regresado por él? Los susurros aumentaron en intensidad, las sombras se alzaron a su alrededor, y Carmen supo que tenía que decidir, y rápido. Carmen notó que las sombras se movían a su alrededor, como serpientes, acercándose con una intención oscura. La risa de Lucas retumbaba en sus oídos, cada vez más cercana, más siniestra. Ven a jugar, mamá. Todo será más divertido en la oscuridad. Desesperada, dio un paso atrás, sintiendo como la pared la aprisionaba. No podía dejar que se acercara, que lo que fuera que habitara en el lugar de su hijo cruzara la línea de su miedo. La penumbra se espesaba, cargada de un terror palpable. No eres mi Lucas, exclamó, sintiendo cómo su voz se quebraba. La desesperación hizo que su cuerpo temblara, pero había algo en su pecho que ardía con una chispa de valentía. Si había una forma de liberarlo, debía enfrentarse a la oscuridad que lo mantenía prisionero.
¿Qué tienes que perder?, murmuró la figura a su lado, la sombra que se asumió como su hijo, ahora un reflejo distorsionado hacia todo lo que amaba. ¿Por qué no te unes a nosotros? Todos estamos esperando. Las figuras en la ventana aullaban, llamándola como eco de un antiguo fervor. Carmen sintió que un frío abrasador le subía por la espalda, la desesperación llamaba a su mente. Lucas, escúchame. No quiero perderte. Estoy aquí para salvarte. Las risas cayeron en un silencio inquieto, como si el tiempo se detuviera. En ese instante, la sombra hizo un gesto, y la luz de la sala parpadeó, revelando más que una simple oscuridad. En las esquinas de la habitación, rostros asomaban, deformes, sus labios retorcidos en una alegría macabra. Ellos no te dejarán ir, dijo la voz distorsionada de Lucas, acercándose un poco más. Ya eres parte de nosotros. Ven a jugar para siempre. Carmen sintió que su corazón latía con fuerza, era una sensación de claustrofobia, un grillete invisible apretando su pecho. Y mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad, reconoció las figuras que la observaban, amigos perdidos, familiares que había enterrado, todos presos en un loop eterno de sufrimiento. La desesperanza fría se deslizó como un cuchillo por su espalda. No, 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 gritos comenzaron a brotar de su garganta. No permitiré que te atrapen. No así. La idea de perder a Lucas fue suficiente para reavivar su espíritu en medio del caos. Con una decisión férrea, Carmen cerró los ojos y gritó su nombre. Lucas, ven a mí. Eres más fuerte que esto. Abrió los ojos de golpe, enfocándose en el verdadero Lucas detrás de aquella sombra. Un brillo tenue pareció emanarle, como si luchara por romper la bruma negra que lo mantenía atrapado. Mamá. La voz del verdadero Lucas encajó en su mente como un rayo. Ayúdame. La risa cesó, y ahora su mirada se encontraba con algo chispeante en los ojos de la sombra, un fragmento de lucidez, de su hijo. Con un destello de valentía, Carmen extendió su mano, la distancia entre ellos parecía volverse un abismo. Toma mi mano, hijo. Vuelve a mí. El niño, suspendido entre dos mundos, dudó. La sombra tensó su forma, la lucha interna visible, las fronteras de la oscuridad temblando. Esto era la última oportunidad, el momento para traerlo de regreso. Todo o nada. No lo permita. Susurros de los rostros alrededor se transformaron en gritos y lamentos. Lucas, ven, gritó, sintiendo como una brisa cálida empezaba a invadir la habitación, apartando el frío de la sobria oscuridad. De repente, un cabrón estallido de viento helado atravesó la habitación, arrastrando consigo las sombras hacia las esquinas. Carmen sentía que algo poderoso estaba por manifestarse, pero la luz se apagó de una sola vez, y cayó en un abismo oscuro. Todo se volvió silencio, un grito atrapado en su garganta mientras las sombras parecían girar alrededor de ella. En la oscuridad total, podría escuchar el latido de su corazón. Y entonces, en el fondo de ese silencio, una voz familiar murmuró. Mamá. Una figura emergió, ¿era Lucas? Pero algo más había tomado forma en la casa. Las risas de los rostros observadores reverberaron, resonando contra sus sienes. Ahora viene lo mejor, y una nueva sombra se acercó a ellas, un ser con rasgos familiares, un instante de esperanza roto por un horror inimaginable. Carmen sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y la oscuridad parecía voraz. Ella ya no sabía si estaba yendo hacia su hijo o hacia un abismo más profundo que el anterior. ¿Vas a dejarme aquí? No, susurró la voz desde la penumbra al tiempo que la sensación de frío se intensificaba. Carmen se dio cuenta de que no solo luchaba por Lucas, sino por su propia alma. Los murmullos se convirtieron en un lamento en torno a ella, las sombras danzaban con una danza macabra, y cuando miró, la puerta principal sonó con un golpe ensordecedor. Algo afuera la esperaba. El verdadero peligro acaba de llegar, resonó una voz, y el terror en sus ojos aumentó. Carmen comprendió que, en este laberinto de horrores, había algo culminante que debía enfrentar. ¿Sería capaz de recuperar lo que amaba antes de que la oscuridad se lo llevara todo? Lucas, gritó, y en ese instante, todo lo que conocía podría verse truncado por lo que estaba a punto de cruzar el umbral.
El estruendo de la puerta resonó como un trueno en la interactuando oscuridad. Carmen sintió la tierra temblar nuevamente, la vibración del horror palpitante bajo sus pies. Las sombras se detuvieron, un silencio inquietante se apoderó del ambiente. La figura que emergió del umbral no era lo que esperaba, era una distorsión de lo que había sido, su madre. Carmen, la voz de su madre se deslizaba como un susurro congelado, cargado de un peso que jamás había sentido. He venido a ayudarte si me permites. Los ojos de la figura eran vacíos, pero un destello de cariño se asomaba al fondo de aquel abismo. Sin embargo, el eco de las risas se intensificó, los rostros deformes de aquellos que la rodeaban ahora se cruzaban con la imagen de su madre, sus palabras se interponían en un juego de luces y sombras. No confíes en ella, susurraban. Ella no es tu madre. Carmen, no lo creas, la figura insistió, su voz temblando al igual que el aire alrededor. Tienes que dejarlo ir, a Lucas, a todos. Este lugar está lleno de engaños, y pronto ya no podrás regresar. El caos se desató cuando las sombras en torno a ella comenzaron a moverse de nuevo, transformándose en figuras cada vez más conocidas. Viejos amigos, compañeros perdidos en un pasado oscuro, cada uno con un grito que desnudaba la profunda desesperación. Sus ojos, llenos de súplica, clamaban a Carmen que se uniera a ellos, a la eternidad de la oscuridad que prometía un descanso del sufrimiento. Carmen luchaba por mantener el control, su respiración se volvía errática. No. No me llevarán, gritó, sintiendo el aliento cálido de su madre a su lado. Era un roce de esperanza entre la tormenta. Si su madre estaba aquí, ¿podía realmente ser parte del engaño? Siempre estoy contigo, hija. Solo déjalos ir, ríndete y serás libre. Las palabras parecían acariciar su corazón, pero el dolor de perder a Lucas era un puñal hondo. Ella no podía dejarlo ir, no podía ser parte del horror que lo rodeaba. Lucas. Lucha, se forzó a gritar, deseando que sus palabras fueran suficientes para atravesar la bruma que lo mantenía atado. Las sombras comenzaron a retorcerse, creciendo más densas y oscuras. Mamá, resonó una voz lejana. Era él, llamándola desde la concha de la oscuridad, pero estaba claramente atrapado en la maraña de crueles susurros. Carmen sintió la desesperación aplastarla, las figuras a su alrededor se retorcían, y su madre parecía desvanecerse lentamente ante sus ojos. No. No, por favor. Carmen se dio cuenta de que su madre también luchaba por no ser absorbida por el abismo que se extendía ante ella, un alto precio a pagar por intentar salvarla. Las sombras estaban más que ansiosas por arrastrarlas juntas a la oscuridad. No, gritó, empujando el miedo y la tristeza. Con el dolor palpitando en su pecho, se volvió hacia su madre. No. No puedes dejarme aquí. Necesito que pelees por mí. No lo entiendes. No puedo perderte también. La figura de su madre sonrió de una manera nostálgica, como si las memorias de su vida juntas brillaran por encima de la alegría y el horror. Pero, ¿era un destello de amor o un eco más de su trampa? El abismo giró y las sombras aullaron en un grito colectivo. Carmen sintió que la energía se escapaba de sus manos, de su voluntad de luchar. La puerta había comenzado a cerrarse lentamente, el peligro acechaba muy cerca. ¿Qué haré?, pensó mientras el miedo comenzaba a consumirla. El viento frío se detuvo de repente y, en ese momento de calma, olfateó el sudor fresco de su madre y una imagen de Lucas, esperándola. Regresa, resonó la voz, pero esta vez no solo era de su madre, era un susurro más profundo, más antiguo. Vuelve a él. Regresa. Carmen sintió que una luz comenzaba a abrirse dentro de ella, una esperanza que luchaba contra la oscuridad. ¿Lucas? Lucha. Por favor. Te necesito, gritó, pero el eco de su voz fue sofocado por las risas que retumbaban, llenando la habitación con un terror escalofriante. Las sombras comenzaron a girar violentamente alrededor de ella, la figura de su madre se desvanecía. De a poco, Carmen elige entre el miedo y el amor. No puedes tenerlos a ambos. Con el corazón palpitando y la vida en juego, Carmen se enfrentó a las sombras, su amor por Lucas ardiendo vivo en su pecho. Los rostros de aquellos que amaba comenzaron a fusionarse en terror y añoranza,
cada una con una historia que jamás podría borrarse. Sabía que el momento había llegado, que la elección debía hacerse, y que cualquier duda podría llevarla a un final oscuro. La puerta estaba a un solo paso pero, justo en el instante en que se preparaba para cruzar ese umbral, la oscuridad se agitó violentamente, y el temido ser, la sombra que se había hecho llamar su hijo, emergió una vez más. Esto no ha terminado, mamá, resonó su voz, y el terror heló su sangre. La risa se tornó en un grito y la habitación se llenó de un horror indescriptible en el que Carmen comprendió que solo había dado un paso hacia el verdadero abismo. La realidad se retorció y la batalla apenas había comenzado. Las sombras temblaban, danzando en un ritmo macabro alrededor de Carmen. La figura de su hijo, distorsionada y sombría, comenzó a acercarse, creando un espacio entre ellos que se sentía como un abismo en sí mismo. La risa desgarrada resonaba a su alrededor, como si la oscuridad misma se burlara de su desesperación. ¿Mamá? La voz venía de un lugar lejano, pero resonaba como un eco en su mente. ¿Por qué no viniste por mí? Estuve esperando. La expresión de quien alguna vez fue su hijo parecía ser un reflejo de su propia culpa, un espejo distorsionado de emociones que la amenazaban con sumergirla nuevamente en el dolor. Carmen se sintió atrapada, cada latido de su corazón convertía el aire en un torbellino de miedo. Lucas, no. Eres tú. Manifiéstate, suplicó, intentando aferrarse a la imagen real de su hijo, no a la sombra que había tomado su lugar. Pero la risa se intensificó, haciéndose eco con más fuerza en su mente, como un mantra de desesperanza. La figura se acercó aún más, su rostro en sombras mostraba una mezcla inquietante de tristeza y burla. ¿Quién crees que soy, mamá? ¿Un niño que necesita ser salvado? ¿O una prueba de tu incapacidad para proteger a los que amas? Las palabras cortaban como un cuchillo, y el terror en el pecho de Carmen se transformó en una presión abrumadora. Las sombras de su madre y los conocidos que habían estado atrapados aquí se retorcían de dolor, pidiendo a gritos ser liberados. Vamos, mamá, únete a nosotros. No hay lucha, solo entrega. La oscuridad te abrazará siempre. Carmen, temblando, cedió por un momento a la tentación. Un sudor frío recorría su espalda. Si todo esto es un engaño, ¿por qué sigo sintiéndome así? ¿Por qué este amor no se apaga aunque el horror me rodee?, se preguntó, buscando la respuesta en la polvorienta habitación. Y entonces, una voz suave resonó en su interior, un recuerdo perdido entre la niebla. Carmen, no lo olvides. El amor verdadero nunca muere. Con un grito desgarrador, la voz de su madre había entrado de nuevo en su mente, como un faro en la tormenta. Alzó la cabeza, y en ese instante, el temor se transformó en una determinación feroz. Nadie más se llevaría a sus seres queridos. Lucas, si estás allí, dame una señal. Lucha a mi lado. Carmen gritó, su voz desgarrándose por el esfuerzo. La habitación tembló momentáneamente, como si el mismo suelo respondiera a su llamado. Las sombras se agolpaban, presionando más fuerte, pero algo se había encendido en su interior. La figura de su hijo retrocedió por un instante, como si algo en su presencia repelería la oscuridad. No puedes hacer esto. El amor no es suficiente para romper esto. Su voz se desvaneció en un murmullo y, de repente, Carmen se sintió ligera, como si un peso enorme hubiera caído de sus hombros. Esto no es solo amor, es un grito de resistencia. No me robarás más, aunque sea la última cosa que haga. Carmen se sintió transformada en un torbellino de energía y luz, y con un movimiento decidido, extendió las manos hacia el umbral que emergía ante ella. El espacio en la habitación pareció expandirse, y, al contemplar la puerta, vio las imágenes de los seres queridos que había perdido. Sus caras distorsionadas comenzaron a recuperar su forma, su voz resonando en un coro que respaldaba su decisión. Regresa y lucha por nosotros. El amor no es una debilidad, es nuestra fuerza. Las sombras comenzaron a retorcerse en un intento desesperado por atraerla hacia su lado. Vas a perderlo todo, Carmen. Este lugar no perdona. Pero ella sabía, en lo más profundo de su ser, que su camino estaba trazado. No. He decidido.
Mi amor me traerá de vuelta, gritó mientras la luz en sus manos incendiaba la oscuridad, enfrentándose a las sombras con toda su fuerza. Mientras los ecos de su pasado la envolvían, el umbral de la puerta brilló, mostrando un camino hacia la liberación o un destino aún más oscuro. Pero antes de dar ese paso, el rostro de su hijo emergió de entre la niebla, lleno de un dolor desbordante. Carmen, ¿es realmente la decisión que vas a tomar? La pregunta quedó en el aire, como un susurro en medio de un grito, invitando a dudar. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, el tiempo parecía detenerse. Carmen sintió que la lucha final se acercaba, y el futuro era una niebla imprecisa, llena de posibilidades y terror. ¿Se atrevería a dar un paso, o la ambigüedad de su elección significaría la pérdida para siempre? La habitación se volvió un torbellino de luces blancas y sombras danzantes. Carmen sentía como el aire vibraba a su alrededor, como si el alma del lugar estuviera expectante, esperando el desenlace de su elección. En ese instante, el rostro de Lucas se desvaneció, dejándola sola frente a las sombras que se retorcían, reclamando su atención. Su voz resonaba en su mente, una y otra vez: ¿es realmente la decisión que vas a tomar? No puedo rendirme, murmuró Carmen, casi para sí misma, pero la desesperanza estaba muy cerca. Protección y sacrificio eran conceptos que se entrelazaban en su corazón, y la culpa la invadía. La imagen de su hijo, cautivo en la oscuridad, disparaba cada latido de su corazón como un trueno, empujándola hacia un abismo del que no estaba segura de poder volver. Al centrarse, notó una conexión, un hilo de luz que emergía de su pecho, entrelazándose con la luz del umbral. Se proyectaba hacia el oscuro abismo de las sombras, como si desafiara su influencia. Esto se detendrá aquí, sentenció, y con una determinación renovada dio un paso hacia el umbral. La luz creció, iluminando la habitación como un fuego que devora la noche. Las sombras aullaban, presentando una resistencia feroz. No puedes escapar. Este es tu destino, susurraban en un coro de voces distorsionadas, rozando su piel como un aliento helado. No soy solo yo. Son todos los que han sufrido aquí. Carmen gritó cuando el poder del amor y la rabia se unieron dentro de ella. Incorporándose, levantó ambos brazos hacia la puerta, alimentando la luz con el recuerdo de aquellos que había perdido. La energía brotó incontestable. Detrás de ella, la figura perturbadora de Lucas temblaba, atrapada entre el deseo de liberación y la atracción de las sombras. «Mamá, por favor». Aulló, su voz oscura y quebrantada, resonando con una angustia desgarradora. Carmen se aferró a esa angustia, recordando su risa, sus abrazos, la vida que una vez compartieron. «No dejaré que te atrapen. Lucas, ven a mí». Y con esos gritos, la luz se intensificó, iluminando cada rincón y haciendo las sombras retroceder. Pero justo cuando creía que había ganado terreno, las sombras comenzaron a solidificarse, tomando forma. Una figura conocida se materializó, era su madre, su rostro brillante y lleno de amor, pero en sus ojos había un destello de tristeza. «Carmen, el amor es poderoso, pero no te engañes. Hacia donde te diriges, también hay peligros. Hay elecciones que no puedes revertir». Carmen sintió una punzada de miedo. «¿Qué quieres decir?». La absurda ilusión de seguridad empezaba a desmoronarse. «No hay regreso. Lo que dejas atrás quedará atrapado. Eres el ancla y la luz, pero cada decisión tiene su precio». Las palabras de su madre resonaban en su mente mientras la figura se desvanecía de nuevo entre las sombras. Carmen se dio cuenta de que las sombras se habían ralentizado. «Respira hondo». Era su momento. Si su amor podía iluminar el camino, también podrían formar la barricada de su nueva verdad. «Lucas, ¿aún estás conmigo?», gritó, su voz quebrada y angustiada. El eco se perdió en la neblina, y por un segundo todo permaneció en silencio. Pero entonces, el rostro de su hijo brotó de la niebla, y Carmen sintió una mezcla de terror y esperanza. «Mamá, ¿hacia dónde vamos?», preguntó con una voz temblorosa que atravesó el corazón de Carmen. «No tengo idea, Lucas, pero no voy a dejarte atrás». Y mientras se adentraba hacia el umbral, el suelo comenzó a vibrar. Un eco profundo resonó como un trueno en la oscuridad,
prometiendo que el camino por delante traería revelaciones impactantes. En ese instante, la luz flotante de su amor pareció expandirse, creando una burbuja de seguridad en medio de las sombras tenebrosas. Sin embargo, un grito desgarrador volvió a estallar en el aire, una advertencia que se interpuso entre ellos y la posible salvación. Carmen, todavía hay tiempo. Regresa. El tiempo se congeló. Carmen sintió que la decisión estaba nuevamente sobre ella. Avanzar hacia un futuro incierto o ceder a las sombras. ¿Qué prometían un falso sentido de paz? La luz y la oscuridad chocaron, y un estallido de energía la envuelto. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo Carmen, y entonces, ese grito reverberó, pero no de Lucas, era un grito que resonaba con la voz de quienes habían quedado atrapados, llamándola al abismo. La angustia y el amor se fusionaron en su pecho, y solo una pregunta permaneció al final: ¿a qué precio su amor lo salvaría? El futuro era incierto, pero una cosa era clara: la lucha tenía que continuar. Carmen sintió como el pulso de la oscuridad amenazaba con tragarse todo lo que amaba. Las sombras se abalanzaban, buscando devorar la luz que ella había invocado, llevando consigo sus esperanzas y sueños. No puedo quedarme aquí, pensó mientras la vibración del suelo se intensificaba, como si la tierra misma estuviera gritando por liberación. La voz de Lucas continuaba resonando en su mente, llenando su ser de un tormento que la obligaba a actuar. ¿Realmente había tomado la decisión correcta? A medida que la luz titilaba, pareciendo levemente vacilar contra la presión inminente de la oscuridad, Carmen cerró los ojos y recordó su infancia, los cuentos que su madre le narraba sobre el valor y el sacrificio. Nunca le advirtió que la oscuridad podía tomar formas tan horribles. Sin poderse detener, comenzó a dar pasos hacia el umbral, un acto naciente de instinto puro. La luz parecía volverse más cálida a cada segundo que pasaba, dándole fuerzas, pero no sin un precio. Las sombras a su alrededor comenzaron a susurrar con más fuerza. Eres nuestra, Carmen. Viniste a nosotros por tu propia voluntad. Sus voces se entrelazaban, formando un canto hipnótico que le prometía lo que más deseaba: paz. No, no soy de ustedes, gritó, alzando sus manos en un gesto de desafío. Con ese movimiento, la luz de su interior se expandió, iluminando su camino y obligando a retroceder a las sombras. Sin embargo, el eco del grito persistía, una advertencia constante que no podía ignorar. Entonces, los rostros de aquellos que había perdido comenzaron a tomar forma, atrapados entre la luz y la oscuridad. Un torrente de emociones la invade. Rivera, su amigo de la infancia, estaba atrapado, su expresión tan desesperada que Carmen sintió un golpe helado en su pecho. Carmen, ayúdame. Suplicaba con los ojos llenos de lágrimas y miedo. Rápidamente, Carmen sintió que su compasión la empujaba a la acción. Voy a ayudarte, Rivera, pero tienes que luchar. No dejes que la oscuridad te consuma. Él asintió, y entre luces titilantes, ambos parecieron encontrarse en un mismo resumen de realidad, ambos iluminando el sendero con su fe compartida. Mientras las sombras se retorcían, repentinamente, una simultaneidad de risas y lamentos brotó a su alrededor. ¿Acaso piensan que pueden salvar a los perdidos? Aunque deseen ayudar, ya son uno de nosotros. A medida que las voces se intensificaban, el suelo empezó a agrietarse, como si las sombras decidieran manifestarse físicamente. Carmen sintió la calidez de su luz disminuir mientras cuidaba a Rivera, consciente de que el tiempo se les acababa. Debemos irnos ya, si no, quedaremos atrapados aquí, murmuró, sintiendo el terror invadir su cuerpo. Afuera, el aire se sentía como un velo espeso, lleno de un frío intenso que helaba la sangre. La luz de Carmen creó un pequeño camino entre el caos, como un faro en medio de la tormenta, pero el tiempo corría en su contra. Sigue. Instó Rivera, mientras las sombras comenzaban a cerrarse, tratando de devorar el último resquicio de luz. Carmen apretó el paso, cada vez más consciente del precio que tendrían que pagar. El rostro de su madre emergió nuevamente, su expresión firme y ansiosa. Las sombras no son solo enemigos, son ecos de lo que has dejado atrás. Cada paso que das es una elección, Carmen. Déjame ir. Ella gritó, aferrándose a su determinación.
Sabía que no podía dejar a nadie atrás, pero ¿a quién podría salvar sin perderse a sí misma en el proceso? El umbral se acercaba y la ferviente lucha entre luz y oscuridad estallaba a su alrededor, como un espectáculo de fuegos y sombras. Carmen sintió el aliento helado de aquella presencia oscura que intentaba atraparla, pero no podía dejar que eso sucediese. Sin embargo, antes de cruzar finalmente el umbral, su madre susurró otra vez desde el abismo. El sacrificio será grande, Carmen. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Carmen sintió como el terror se transformaba en una determinación helada. Con la luz brillando aún más intensamente, se lanzó hacia el umbral. Incapaz de volver atrás. Pero, al cruzarlo, la realidad se desmoronó. En un instante, la luz se extinguió y el suelo se abrió ante ella, como si el abismo estuviera listo para engullirla. Carmen gritó, y entonces se dio cuenta de que la luz solo había creado un nuevo horizonte lleno de sombras. Un oscuro caos le esperaba, y de repente comprendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Qué habría detrás de esa barrera, verdaderamente? ¿Quién o qué encontraría cuando la noche finalmente se hiciera suya? Con el eco de su grito retumbando en la negrura, solo le quedó una pregunta: ¿podría encontrar una forma de regresar, o estaba condenada a ser parte del abismo para siempre? Carmen se encontró flotando en un vacío oscuro, un espacio sin fin donde el silencio era ensordecedor. En su mente, un torbellino de pensamientos mezclados entre la determinación y el miedo. El eco de su propia voz seguía resonando, como un recordatorio del grito que aún parecía atrapado en el abismo. ¿Dónde está Rivera?, se preguntó con desespero. Se sentía impotente, perdida, como si su luz fuera solo un recuerdo perdido. De repente, el suelo bajo sus pies pareció establecerse, crujió como si estuviera despertando de un largo letargo. A su alrededor, sombras se retorcían como serpientes, y con cada movimiento, susurros voraces se arremolinaban, casi tocándola. Carmen, decían. La llamada era dulce y sombría al mismo tiempo, una invitación a la rendición. Carmen cerró los ojos, apretando puños, pero entonces, un escalofrío la sacudió cuando escuchó la voz de su madre. El sacrificio será grande. El momento volvió a tomar vida, transformando su miedo en una melancólica tristeza. No, debes luchar, se gritó a sí misma. Si su madre había luchado contra la oscuridad al haberla perdido, ella también tenía que hacerlo. No iba a rendirse. Abrió los ojos nuevamente, esta vez con una claridad feroz. No me quedaré aquí, murmuró para sí misma. Y al pronunciar esas palabras, su luz interna reemergió, tímida al principio, pero creciendo como un amanecer radiante que dispersaba la negrura. Las sombras comenzaron a retroceder, pero no sin resistencia. Pronto se vio rodeada de una tormenta de figuras sombrías que intentaban llevársela. Al recordar la imagen de Rivera, su determinación se solidificó. Voy a encontrarte, gritó, sintiendo un poder renovado. Las figuras se detuvieron momentáneamente, su interés despierto. Ellas también querían saber qué tan lejos estaba dispuesta a ir. El suelo continuaba temblando, en un espectáculo frenético donde susurros y risas se entrelazaban como una danza macabra. De pronto, una luz surgió en la distancia. Era un destello débil, pareciendo vibrar con la misma energía que Carmen. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación era un grito de vida contra el miedo que envolvía el lugar. Las sombras intentaron agarrarla, pero la luz comenzaba a envolverla, protegiéndola con una calidez que se sentía como un abrazo. Cuando finalmente alcanzó aquella luz, se encontró con una figura familiar, Rivera. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos eran un reflejo de esperanza. Carmen, su voz se quebró. Pensé que te había perdido. No, nunca me perderás. Te sacaré de aquí, prometió. La luz de ambos comenzó a entrelazarse, erigiendo una barrera entre ellos y las sombras voraces, que ahora siseaban con furia. Carmen pudo sentir la fuerza de su conexión traspasando la oscuridad. Pero, ¿sería suficiente? Las figuras en la penumbra se agolpaban tras de ellos, como una tormenta a punto de abrumarles. No permitiré que esto suceda, gritó Carmen, sintiendo que la luz iba en descenso.
La desesperación comenzó a calar en su ser. Las sombras incrementaron su ataque, como una manada de lobos hambrientos. No voy a dejar que te lleven, repitió, sintiendo las lágrimas asomar. Pero cuando miró a Rivera, vio que su luz se desvanecía lentamente. Carmen, mi tiempo ha terminado. Debes irte, dijo él, su voz difundiéndose como un hilo de humo. No, no puedo. Exclamó ella, atrapada entre salvarlo y enfrentar a la oscuridad. Entonces, comprendió. Su luz no solo dependía de ella, sino de la fuerza que ambos habían compartido. Con el corazón gritando por la desesperación, se dejó llevar. Nos vamos juntos, afirmó, apretando la mano de su amigo. Al instante, la luz de ambos chisporroteó intensamente, desafiando a las sombras que los rodeaban. El moverse hacia adelante era doloroso, pero la pasión de su vínculo las empujó hacia una salida. Y cuando todo parecía perdido, sintió una extraña conexión en su pecho. ¿El sacrificio qué significa realmente?, pensó. Luego, un rayo de claridad ocurrió en su corazón. Seremos fuertes en la lucha. Finalmente, ese momento de decisión encendió la chispa de la luz. Pero la oscuridad les acechaba cada vez más cerca. ¿Lo lograrían? Mientras el torbellino acechaba, ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar para desbloquear la salida de este infierno? Carmen miró a Rivera y supo que, fueran lo que fueran las sombras, no le dejaría ir tan fácilmente. Con una resolución renovada, gritó al vacío, no solo somos luz, somos aquellos que aman y también luchan. No nos llevarás. ¿Iban a encontrar la salida o el abismo iba a reclamarlos para siempre? Carmen y Rivera, los corazones latiendo con fuerza, comprendieron que la única oportunidad para liberarse de la oscuridad era unirse, fusionar sus luces en un solo destello de esperanza. El abismo rugía a su alrededor, la sombra que los acechaba se retorcía con furia, reclamando sus almas. ¿Listo?, preguntó Carmen, mirando a su amigo, buscando una chispa de fuerza en su mirada. Por siempre, respondió Rivera, con la determinación brillando en sus ojos. Juntos, levantaron las manos hacia el oscuro cielo que los envolvía, desafiando lo que el cementerio había lanzado sobre ellos. La luz comenzaba a emerger de su interior, y las sombras se detuvieron, titubeando ante el brillo que estallaba como relámpagos en medio de la tormenta. «Vamos», gritó Carmen, mientras su luz se expandía, iluminando cada rincón del abismo. Las figuras espectrales que una vez parecieron atesoradas por la oscuridad, ahora se desvanecían, dispersándose al contacto con aquella energía de amor y conexión. Las risas distorsionadas se convirtieron en aullidos de rabia, el cementerio no podía permitir que esa luz triunfara. Pero la sombra no iba a rendirse tan fácilmente. Podía sentir la presión de su poder oscuro tratando de desgastarlos. Las figuras familiares, atrapadas entre este mundo y el otro, emergieron una vez más, llamándolos a unirse, a rendirse. «Carmen, este es tu lugar. No puedes escapar», murmuraron, susurrando promesas de paz y claridad. «No, nunca seré parte de esto», respondió Carmen con firmeza. «Lucas, si estás ahí, manifiéstate». «Debo salvarte», gritó con toda la fuerza que podía reunir. La luz resonaba en ella, empujando hacia la oscuridad, obligando a las sombras a retroceder. Pero cada paso hacia adelante costaba más de lo que había imaginado. De repente, un grito desgarrador la atravesó. «Carmen, ayúdame». Era la voz de Lucas, resonando en su mente, y el dolor se intensificó. La lucha interna la desgarraba. «No puedo, hijo, no puedo dejar que te atrapen», llegó a pensar mientras la luz titilaba, a punto de apagarse. «Carmen. No te rindas. Recuerda por qué luchas». La voz de Rivera la sacudió, la ancla que necesitaba. Ella lo miró, decidida, y con un susurro de esperanza juró con su mirada. «Siempre juntos», gritó, y con esa promesa, la luz ardió más brillante que nunca. La oscuridad gritaría, pero no le robaría la esencia de lo que eran. Juntos, se lanzaron hacia adelante, extendiendo sus brillos hacia el umbral, el lugar donde todo comenzaría a cambiar.
Las sombras, enloquecidas, intentaron aferrarse, pero la luz surgiendo de ellos se volvió una explosión tangible, atravesando esas distorsiones. Los ecos del cementerio comenzaron a desvanecerse, su presencia no podía soportar la pureza de esa conexión. Carmen sintió que sus pies tocaban el suelo del cementerio verdadero, una superficie fría y húmeda, pero esperanzadora. Con el abrazo de la luz, multiplicándose en cada rincón, pudo ver a su alrededor, las lápidas que antes estaban cubiertas de pena comenzaron a resplandecer, llenándose de memoria y paz. El eco de las risas se transformó en susurros cálidos de despedida, y las almas liberadas comenzaron a agradecer. Lucas llamó de nuevo, sintiendo el aliento frío de la sombra desvanecerse. «Regresa a mí, por favor». Y en ese momento, un brillo comenzó a flotar contra las sombras. La figura del pequeño asomó, temblando entre los confines del mundo y el abismo. Sus ojos, llenos de amor, resplandecían. Mamá sonó su voz, y mientras su luz se fundía con la de Carmen, la sombra detrás de él se desvanecía lentamente. La angustia que había llenado su corazón se volvió un calor conocido, su hijo estaba allí. «Oh, Lucas», exclamó, corriendo hacia él. Se fundieron en un abrazo en medio del caos, el tirano al fin vencido. La luz de su amor lo había rescatado. La oscuridad se evaporó a su alrededor, gritando desesperada mientras el cementerio se limpiaba ante sus ojos. Con Lucas de nuevo en sus brazos, sintió que su vida se restablecía. Cada lágrima, cada grito y cada sombra fueron testigos de su lucha. Y allí, entre lo que había sido un cementerio maldito, ahora florecía un nuevo horizonte. «Siempre seré tu luz, mamá», dijo Lucas, mientras ambos miraban hacia el amanecer que emergía en el horizonte, iluminando lo que una vez fue un lugar de dolor con la calidez de un nuevo comienzo. Carmen comprendió que, aunque había luchado entre lo que era la luz y la oscuridad, el verdadero poder residía en el amor y la conexión. Prometió guardar ese amor para siempre, como un faro que guiaría a otros perdidos en sus propias sombras. Y así, con el corazón lleno de gratitud, se dio la vuelta, no solo para recordar, sino para ayudar a que otros nunca olvidaran el poder de la luz sobre la oscuridad. Había encontrado finalmente la salida, no solo de un cementerio, sino de un abismo que jamás había querido explorar. Ahora, el verdadero camino comenzaba. ¿Quién más podría necesitar su luz en el camino de regreso? Si tú, querido lector, has sentido el mismo poder que Carmen y Lucas, esto es para ti. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal, así no te perderás ninguna de nuestras historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y unirnos todos en esta travesía. Estamos juntos en esto.